Días, mi nombre es Daniela Skupin y yo voy a hablar de cómo se constituye mora al acreedor y los efectos de esta mora. Algunos hablan del pago por consignación considerando que para que se ponga en mora al acreedor se debe hacer este proceso de pago, lo cual debe ser una idea descartada, pues mientras que este procedimiento lo que busca es extinguir la obligación, lo que busca la mora en realidad es la posibilidad de cumplimiento posterior de la obligación, por lo cual al momento de llevar a cabo un procedimiento de pago por consignación, al extinguir la obligación no permitiría una mora posterior. Los autores entonces encuentran como respuesta el artículo 1739 del Código Civil cuando se refieren a la destrucción de la cosa en poder del deudor después de que ha sido el acreedor y durante el retardo de este no recibirla no hace culpable al deudor sino por culpa grave o dolo. Siendo así, desde esta norma se dice que para poner en mora al acreedor basta con hacer un ofrecimiento formal del pago de la cosa y a partir de allí se habla de un retardo que genera consecuencias. ¿Cómo se debe hacer esta oferta al acreedor? El 1658 del Código Civil dice que la consignación debe ser precedida de una oferta y que para esta oferta ser válida tiene que reunir todas las circunstancias que se encuentran en este artículo. Igualmente, hay quienes sostienen que la oferta en este caso no es la misma, pues en el 1658 hablamos de una oferta para iniciar el proceso de pago por consignación, mientras que la oferta para poner en mora al acreedor no debería cumplir todos estos requerimientos o necesitar todos estos requisitos o formalismos, pues en realidad lo que le interesa al derecho es la circulación de bienes y servicios, en consecuencia dejar indefinida una obligación. Mientras se hacen todos estos trámites desde el punto de vista económico no sería muy provechoso en realidad. La doctrina lo discute también por considerar que serían necesarias únicamente las primeras 4 exigencias que contempla esta norma, que sería la infracción de la obligación, que se hubiese generado un perjuicio, que esta infracción o retardo sean culpables a dolo o culpa del deudor y que se hubiera dado la mora. Si sean estos 4 requisitos, podemos entrar a hablar de la indemnización de perjuicios como uno de los efectos de la mora del acreedor, además de aquellos como lo son que a partir del ofrecimiento que hace el deudor ve aligerada su carga o el alcance de su obligación de conservar la cosa, o en otras palabras que el deudor no responde por la pérdida sino por cuando se deba a dolo o culpa grave, y que si la cosa perece en manos del deudor luego del ofrecimiento, el deudor no va a responder por perjuicios compensatorios ni moratorios, ni responde por el valor de la cosa, salvo que se pierda a estas mismas circunstancias de atribución como lo son a título de dolo o culpa grave. Si la negativa del acreedor le ocasiona unos perjuicios al deudor, el acreedor lo tiene que reconocer, y para hacer esta valoración la ley ha previsto 3 mecanismos de valoración. El primero, que es el más fácil, es la valoración convencional de los perjuicios, y que hablamos de que se permite que las partes, para evitar unos posibles conflictos de manera anticipada la causación de estos perjuicios, pueden acordar el valor de los perjuicios por medio de la cláusula penal, que resulta siendo un acuerdo entre ambas y ley para las partes. En el ámbito contractual, esta existencia de esta cláusula debe ser lo primero que se debe analizar. En caso tal de que no exista, podemos hablar también de una valoración legal, que es en donde la ley establece el valor y lo hace en razón de las dificultades que se pudiera haber para saber cuál sería la intención del acreedor, y por lo cual la ley entra a fijar el valor de esa indemnización y lo que hace, en este caso, se pudiera hablar de las obligaciones dinerarias, como lo contempla el artículo 1617 del Código Civil. El tercer tipo de valoración sería la judicial, que es aquella que hace el juez acudiendo a los criterios que le da el legislador si las partes no lo han acordado y no es una obligación dineraria. Se debe decretar la indemnización de todos los perjuicios causados por la inejecución de una obligación. Se debe hablar de una reparación integral del perjuicio, aunque si bien se tenga un derecho a la indemnización plena de los perjuicios sufridos, esta indemnización no puede ir más allá de lo que corresponde al daño emergente y al lucro cesante, así como lo establece el artículo 1613 del Código Civil. El 1613 del Código Civil nos habla de la indemnización de perjuicios, que comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento de la obligación, exceptuándose los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. El daño emergente sabemos que es el perjuicio de no haberse cumplido la obligación, de haberse incumplido imperfectamente o de haberse retardado, y el lucro cesante es la ganancia dada por estas mismas razones. También podemos mencionar que los perjuicios pueden ser directos o indirectos, como los contempla también el artículo 1616. En este artículo se refiere a que el daño emergente y el lucro cesante pueden ser derivados lógicos del incumplimiento o cumplimiento parcial de la obligación, y el daño es indirecto cuando se produce con ocasión del incumplimiento, pero por factores que no son derivados del incumplimiento.
En consecuencia, siempre se debe pagar el daño directo, mientras que el indirecto se puede pagar salvo que las partes hablen de un pacto de pago, pues el daño indirecto no tiene una relación de causalidad propiamente dicha en el cumplimiento del contrato, y esto entonces sería todo refiriéndonos a los efectos que te tiene y cómo se constituye la mora del acreedor. Muchísimas gracias.